Los medios de comunicación viven de la alarma, a veces creada de manera artificiosa y otras veces pues, amplificada por motivos económicos, para mantener el público fiel, adicto, con una adicción al consumo de noticias, a la fidelidad en el enganche al correspondiente medio. Esto tiene el efecto de producir una saturación en el espectador, una insensibilidad para las noticias como una uniformidad en la reacción, tanto cuando la noticia es dramática o cuando es deportiva. Y algo así está ocurriendo en estos días, en estas semanas, con la guerra de Ucrania. Quisiera que en este rato de oración nos asomáramos a esta tremenda realidad de la guerra, pero con una óptica de fe, justamente hablándolo con el Señor y mirando esta realidad de la guerra con los ojos de Dios. Y para ello propongo tres consideraciones que están en el fondo de la realidad de la guerra. En primer lugar, que el estado de guerra es natural a la persona humana después del pecado. Al principio, y nos remontamos al inicio de la revelación, al libro del Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Se nos cuenta en el conjunto de la revelación, muy particularmente Cristo, que Dios es amor, así se expresa el apóstol San Juan. Que dentro de Dios hay tres personas: el Verbo encarnado, Jesucristo, el Padre, al que se dirige constantemente para rezar, el Espíritu Santo, que compensa la marcha de Cristo. Os conviene que yo me vaya. Son tres personas. Decimos, después de los concilios de Éfeso y de Calcedonia, que Cristo es, que la Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No somos politeístas, son tres personas que se aman tanto que constituyen una sola realidad, un solo Dios. Pero no dejan de ser distintos. El Padre es Padre, no es Hijo, y el Hijo es Hijo, no es Padre, y el Espíritu Santo es el amor entre ambos. Lo tienen todo en común, excepto su ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Técnicamente se suele decir que son términos de relación. El Padre lo tiene todo en común con el Hijo, excepto ser el Padre, y así, relativamente. Bien, esto no es una consideración abstracta para teólogos, sino que efectivamente hemos sido creados a imagen de Dios y por tanto no somos amor, pero somos capaces de amar. Que no somos amor lo experimentamos todos los días, porque amamos si hemos dormido suficientemente bien, si no nos duele algo demasiado, si tenemos cerca a alguna persona amable. En esos momentos en los que finalmente conseguimos amar somos imagen de Dios, imagen de la Trinidad. No somos imagen de la Trinidad únicamente por la inteligencia o por la voluntad. Ahora bien, las relaciones personales, que son ese tipo de relaciones de amor, no cualquier tipo de relación entre individuos, cuando dos personas al doblar una esquina chocan, eso no es una relación personal, eso es una relación física. O cuando dos personas compiten en el estadio a ver quién llega antes, eso tampoco es una relación personal, eso lo pueden hacer los galgos. O cuando una persona trabaja para otra en su empresa, eso no es estrictamente una relación personal, lo puede hacer el día de mañana con ventaja un ordenador. Una relación personal empieza en el momento en que quitamos las manos del otro, damos un paso atrás y reconocemos en él a alguien de una dignidad absoluta igual a la propia. Ahí empiezan las relaciones personales, que pueden tener una riqueza mayor o menor, porque relación personal puede ser una simpatía, o puede ser la amistad, o puede ser el noviazgo, o puede ser el matrimonio, o puede ser la caridad. Son relaciones personales todas ellas, pero de distinto carácter. Bueno, pues todas las relaciones personales son sanas en la medida en que son imagen de la relación trinitaria, es decir, que se componen también ellas, las relaciones personales, como en el caso de la Trinidad, de dos actitudes. Una actitud de entrega, de comunión, de compartir, poner juntos bienes económicos, conocimientos, afectos, la intimidad, poner en común algo, el amor, el compartir.
Y una segunda de autopreservación, de no traicionarse a sí mismo, no dejar de ser yo, ni obligar al otro a dejar de ser él, de fidelidad a la propia conciencia y de respeto a la conciencia del otro. Esta doble componente de la relación personal, de entrega y autopreservación o respeto, entrega, respeto, este equilibrio es lo que hace que las relaciones personales sean sanas, sean fuertes, sean imagen de la Trinidad. Bien, pues esto es lo que se rompió en el pecado original. Rompiendo con Dios, rompiendo con el amor, el hombre, llamado a tener relaciones personales, ya no supo más cómo equilibrarlas. Recuerdo una persona que hace mucho tiempo decía que no creía en nada de lo que enseñaba la Iglesia, excepto en el pecado original que lo palpaba dentro de sí y a su alrededor. Todos tenemos experiencia de cómo el pecado nos ha herido profundamente el corazón, y ahí están nuestros pecados personales, nuestros vicios, la pereza, la ira, la envidia. Muchos de ellos nos resultan vergonzantes, vergonzosos, no nos gusta que estén ahí y sin embargo están. O también se ha roto la relación con el entorno, con la creación, con la naturaleza, y pasamos de explotarla a divinizarla, como pasa hoy también en algunas corrientes naturalistas. Y por supuesto que se ha roto la relación entre cada uno de nosotros y los demás, nuestras relaciones personales a todos los niveles, a nivel individual, y pasamos de amores posesivos a indiferencias, como a nivel colectivo, y pasamos de regímenes colectivistas, como es el comunismo, el nacionalsocialismo, a regímenes excesivamente liberales que arrojan al ciudadano al individualismo. Esto surgió en el pecado original, y por tanto esta ruptura interior, que podemos denominar guerra, es algo inevitable, ya es estable. Se puede decir que vivimos en un estado de guerra. Vivimos en un estado de guerra después del pecado original, y esto no tiene solución. No tiene una solución estable, es decir, que esto es la consecuencia del pecado original. De hecho, hoy estamos lamentándonos de la guerra de Ucrania y estamos intentando poner solución. Pero hoy mismo están en marcha otras guerras, que algunas de ellas son pues muy crueles, muy cruentas, ¿no? Como la del Yemen, o el Sudán, o Birmania, o Afganistán. Solamente estas 4 guerras, el año pasado, 2021, causaron más de 100.000 muertos entre todas ellas. Pero no ocupan las páginas de los periódicos o de los informativos, porque están más lejos, o no son europeos, o no tienen nuestra cultura. Y hay en marcha otras muchas guerras más, con menos víctimas, pero a veces más prolongadas, endémicas. La guerra, además, hoy no solamente es un estado, sino que además ha alcanzado con el progreso tecnológico la condición de absoluta. Esto sí que es una novedad. Así como el estado de guerra procede del pecado original, el estado de guerra absoluto esto es moderno, es contemporáneo. El progreso tecnológico ha hecho que por primera vez estemos en condiciones de autodestruirnos. El planeta Tierra está en riesgo. No está en absoluto garantizado el futuro. La técnica avanza y cada vez está más al alcance de cualquiera. Y si no hay un paralelo rearme moral, no es descartable que en más o menos tiempo haya individuos o grupos que dispongan de la tecnología suficiente para acabar con el planeta. O una tecnología muy sofisticada, como puede ser la nuclear, o otras menos sofisticadas, como puede ser la vírica o la bacteriológica, que se puede cultivar tranquilamente en un laboratorio. Acabamos de experimentar el efecto demoledor de una pandemia. Un murciélago puede ser criado, cultivado por cualquiera. Bien, esta es la primera idea que quisiera transmitir para tenerlo claro. El problema no es Ucrania, hay que solucionar ese problema, o Rusia, hay que solucionarlo. Pero el problema es de raíz,
y lo ha habido siempre y lo seguirá habiendo. Me contaban hace poquito de un libro sobre la paz y la guerra, que evidentemente estos datos hay que considerarlos como merecen, ¿no? El autor mantenía que en estos casi 6.000 años de vida del Homo sapiens más o menos civilizado, se pueden contabilizar unas 16.000 guerras en el mundo. Bien, la guerra por tanto es un estado, no es un brote que ha tenido lugar en un lugar o en otro. Estamos en Europa muy bien acostumbrados a una paz bastante duradera en los últimos decenios, pero que llamamos paz porque no han sonado los cañones o las bombas. Pero antes hablábamos de Guerra Fría, y cada uno de nosotros podemos hablar de la guerra que hay dentro de nuestro corazón o en la comunidad de vecinos, o las guerras que hay entre partidos políticos, en la calle, en fin, incluso entre partidarios de un equipo de fútbol y de otro, que a veces se cobran sus víctimas mortales también. La guerra es un estado, por tanto, consecuencia del pecado original. Pero quisiera dar un segundo paso, porque la cosa no termina aquí, sino que Dios amor, al contemplar nuestra situación después del pecado, no se ha cruzado de brazos, sino que Él mismo se ha hecho hombre, ha venido a este mundo, Jesucristo. Jesucristo es el hombre perfecto, nos muestra cuál era la situación antes del pecado. Es el hombre perfecto porque reúne esas dos características de las relaciones humanas perfectas, imagen de la Trinidad. Por un lado, es pura entrega a los hombres, Él mismo se hace hombre, tiene en común con nosotros la naturaleza humana, y por otro lado es autopreservación, es respeto, no deja de ser Dios. Es la persona eterna que junto a su naturaleza divina añade la naturaleza humana. Por tanto es entrega y respeto, autopreservación. Y en su vida, no solamente en su personalidad, sino también en lo que hace, y concretamente en la cruz, nos estamos dirigiendo a la Semana Santa, ocurre exactamente lo mismo. Muere en la cruz, identificándose con los hombres, con el pecado de los hombres, padeciendo lo que nosotros merecemos. O sea, es comunicación, es amor, es compartir, pero a la vez sin renunciar a ser él mismo, sin dejar de ofrecérselo al Padre por amor. Es el acto de amor eterno al Padre, pero esta vez a través de un cuerpo y del dolor del cuerpo. Es por tanto identificación con el hombre, pero también identificación con el Padre. Por eso Jesucristo es el hombre perfecto. Él nos trae la solución. No nos ha traído ni el progreso, ni grandes conocimientos tecnológicos. No. Nos ha traído únicamente a Dios para mostrarnos en qué consiste ser hombres y para hacernos posible algo semejante. Porque esto, Jesucristo, la paz, esa armonía interior, el reconstruir las relaciones personales, no nos lo enseña como un tutor, un preceptor de esquí enseña a sus alumnos qué es lo que tienen que hacer para aprender el paralelo, sino que además nos lo posibilita por la comunión personal. Al final, el ser otros Cristos, en esto consiste ser cristiano, es un asunto místico de comunión personal, de compartir cabeza, corazón, sentimientos. Algo que ocurre fundamentalmente a través de los sacramentos. Ser cristiano consiste en, quizá durante muchos siglos ha habido un cristianismo sociológico y una parte importante de la sociedad se consideraba cristiana simplemente porque cumplía unos mandamientos o confesaba el credo, pero todo eso ya no existe y se recupera el sentido original. Ser cristiano consiste en compartir con Cristo la vida, en ponerse delante del sagrario, participar en la Santa Misa, ver el amor que el Señor me tiene, en acudir al sacramento de la penitencia y comprobar cómo me perdona siempre todo, coger el Evangelio y entrar en las escenas y ver el corazón de Jesús paciente con sus discípulos, siempre tan decepcionantes, o
misericordioso con la multitud que le busca por motivos políticos o económicos, o duro, porque lo necesitan, con los fariseos tan formalistas, o incluso misericordioso con los soldados que le acaban de clavar en la cruz. Cuando uno se acerca a Cristo lo suficiente como para que le deje conquistar su corazón, entonces Cristo mismo moldea ese corazón. Vamos hacia la Semana Santa y Jesús celebró el jueves una cena que era la fiesta de la Pascua, pero también de despedida. Al terminarla, en un clima de emoción y misterio que se cortaba, el Señor se explayó recordándoles lo fundamental que les había intentado enseñar durante esos meses. Y en un momento dijo: un mandamiento nuevo os doy. Los oídos de los apóstoles se debieron poner en ese momento en alerta: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y yo imagino que los apóstoles se quedaron muy serios, incluso tristes, porque aquel era un mandamiento cruel. ¿Cómo iban a amarse entre ellos como Jesús les había amado? Tienen experiencia de que el Hijo de Dios, hecho hombre, habían visto a Jesús resucitar muertos, calmar tempestades, era evidentemente Dios. Sin embargo, todas las mañanas les despertaba, les daba los buenos días, les miraba a los ojos, confiaba en ellos, les enseñaba, les perdonaba, les quería, les iba a confiar una misión infinita. ¿Cómo vamos a querernos como tú nos has querido? Y sin embargo, este mandamiento del Señor no es únicamente de ese tipo que decía antes, ¿no? Lo he hecho así, pues vosotros haced algo semejante. No es solamente la causa ejemplar, sino que también es la causa eficiente. Como yo os he amado, como mi amor está en vosotros, ese amor hará que seáis capaces de amar como yo amo. Es decir, que amar como Cristo es un asunto fundamentalmente místico, de dejarse amar uno por Cristo, de acoger el amor de Cristo. Entonces ese amor trabaja los adentros y hace que resulte posible lo humanamente imposible: ver con los ojos de Cristo, sentir con su corazón. Y así, por ejemplo, una persona que acude a esa intimidad con Cristo en el sagrario, en la misa, en la penitencia, en la contemplación del Evangelio, esa persona casi sin proponérselo mira al otro con respeto. ¿Por qué? Porque Dios me respeta a mí y respeta al otro. Nos ha respetado hasta el punto de crearnos libres y confiarnos a nuestra responsabilidad. Si queremos podemos salvarnos y si queremos podemos condenarnos. Hasta ese punto nos toma en serio el Señor. Para comprender a alguien, lo primero que tenemos que hacer es respetarlo, reconocerle el derecho concedido por Dios mismo a ser Él, Solo después, en un segundo momento, nos podemos preguntar por qué es así, cómo es y por qué. Entonces, quizá encontremos una explicación que sea comprensiva, que no sea dominante, que no intente hacerle a nuestra imagen y semejanza o según ciertas normas, sino le miraremos como le mira Dios. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el diálogo. Estamos hablando y ¿cuántas veces, es la regla general, ni siquiera nos escuchamos? Pero otras veces nos escuchamos para contradecirnos. No tienes ni idea. O en absoluto estoy de acuerdo. O no. Eso nos enfada, nos enerva, no hay una verdadera comunicación, hay una fraternidad. Bien, pues Cristo es la palabra del Padre, es el Verbo hecho hombre. Y cuando le vemos clavado en la cruz, es el rechazo del hombre a la palabra de Dios. Y sin embargo, Cristo no está rabioso en la cruz. No está rabioso. Así hemos de acoger también los rechazos cuando en las conversaciones, en los diálogos, se nos clava en la cruz. No con argumentaciones, no con razones, sino pues desconsideradamente, descortésmente. La cortesía, otro rasgo característico de Cristo, de Dios, que siempre anda con mucho respeto, que es muy empático, que es muy delicado, que llama a la puerta pero no entra si no la abrimos. Hoy cosas tan desconocidas, sale espontáneo en la medida en que tenemos intimidad con el Señor. O el perdón. Jesús
desde la cruz, mira a aquellos hombres, a todos los hombres, a ti y a mí también, y dice al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No solamente perdona, sino que disculpa. Disculpa, salva intenciones. O la paciencia. Le hemos rechazado, pero Él, lo rechazamos ya en el pecado original, Dios insiste haciéndose hombre, lo volvemos a rechazar, y Él insiste ofreciendo nuestro rechazo, convirtiéndolo en amor y ofreciéndolo por nosotros. Es una especie de a ver quién puede más, tu odio o mi amor. La paciencia, sí, también el cuidado, porque el otro siempre mantiene una dignidad, un mínimo de dignidad. Todo el mundo, la persona más alejada de Dios, más perdida también, que es la capacidad de pedir perdón y de recomenzar. Eso siempre está ahí. Por eso la pena de muerte, si existen otros medios para autodefenderse en la sociedad, no es legítima. El tiempo es criatura de Dios y la gracia trabaja en los corazones. Bueno, esto así y más detalles de convivencia, de paz, surgen espontáneos, vivos, fuertes, sanos, cuando hay una intimidad con Cristo. Si no, es imposible. Si no, pasa lo que ocurre, por ejemplo, con la violencia de género y el relativismo en general, que busca afrontar los problemas sociales combatiendo los fenómenos, las manifestaciones, pero no las raíces. Observatorios, endurecimientos de leyes, juzgados específicos, órdenes de alejamiento, pulseras, teléfonos, todo eso está estupendo, pero no se acaba el problema. Con la guerra ocurre lo mismo. El Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, una política preventiva, el desarme, campañas humanitarias aquí y allá. Evidentemente todo eso está muy bien, pero las guerras continúan. Hay, además de la de Ucrania, otras 10 guerras en marcha y pasado mañana empezarán otras, y terminarán unas y empezarán otras. Hay que ir a la raíz. Para un estado de guerra absoluto como el que hemos llegado hoy, se necesita un remedio también absoluto, ir a la raíz radical, y es la comunión con Cristo. Y ese mandamiento nuevo, por tanto, no es un mandamiento voluntarista, sino es una llamada a la mística. Y de aquí pues damos el tercer y último paso en esta consideración de la guerra a los ojos de la fe. Y es que el pacificador es alguien, el que va a pacificar el mundo, en el fondo, yendo a la raíz, es, como ha dicho Benedicto XVI, un corazón que ve. Se ha escrito, Malraux escribió, que el siglo XXI o será religioso o no será. Que es una afirmación bastante prudente y bastante acertada, pero hay que anotarla porque hay religiones que no son precisamente pacíficas. Quizá hubiese que decir o será cristiano o no será. Pero también Karl Rahner ha dicho que en el siglo XXI el cristiano o será místico o no será, porque ya ha desaparecido el cristianismo de tipo sociológico. Hace falta experiencia de Cristo. Y quizás se podría dar un paso más y decir que el siglo XXI o será místico, no solamente el cristiano, sino el mundo, o no será, o se llegará a la autodestrucción. Es decir, se necesita como un reinicio de la comunión con Cristo, a nivel individual y a partir de ahí a todos los niveles. Esto puede parecer algo como muy espiritualista y muy poco práctico, pero no es así. Es práctico porque en la medida en que tenemos esa relación personal con Cristo, dentro de nuestro corazón hay paz. Se restablecen esas dos cualidades necesarias para las relaciones personales, que son la entrega y el respeto, en la autopreservación. Y alrededor también vamos repartiendo paz. A los que están en camino de santidad se les reconoce por algunos síntomas que son muy modestos, muy sencillitos, como por ejemplo que miran a los ojos, que
escuchan, que sonríen, que callan, que rezan por nosotros, que nos comprenden, que nos disculpan, que nos perdonan, que nos sirven. En torno a los santos está bien. Se está bien. Se está bien. Es una señal de santidad, el bienestar alrededor. O sea, van transmitiendo paz. Son sembradores de paz. Bien, pues resulta que esto, que no sería poco, el que cada uno ya fuese sembrando paz a su alrededor, esto llega a todas las partes del mundo. Aunque uno lo haga en las paredes de su casa y llegue a pocas personas físicamente, hay una realidad espiritual que se denomina la comunión de los santos, que hoy entendemos mejor que en otra época, porque existe una realidad tecnológica que es una sombra de esta realidad espiritual que son las redes sociales. Por las redes sociales estamos comunicados con el mundo entero. Estamos como unidos por una red y podemos saber lo que pasa en tiempo real en cualquier esquina del mundo. Pero esto siempre ha sido así en la fe. Si yo hago hoy algo malo, perjudico al mundo en su conjunto. Si hago algo bueno, purifico el ambiente. El éter es como las ondas electromagnéticas del teléfono que están entrando ahora mismo aquí, aunque yo no las vea, pero son eficaces. También mi comportamiento espiritual, moral, sale al éter espiritual del mundo y lo purifica o lo contamina. Y cuando yo reparto paz a mi alrededor, ese acto de paz también se transmite a Ucrania y a Rusia y a todas las partes del mundo por la comunión de los santos. Claro que hay que acoger a los prófugos, a los que se han escapado de la guerra, a los inmigrantes. Claro que sí, claro que sí. Pero eso es poner una tirita a un problema que hay que solucionar porque es urgente, es una emergencia. Pero el estado de guerra de fondo también hay que abordarlo y se hace de esta manera, purificando el ambiente mundial a base de ser sembradores de paz allí donde nos encontremos. Se dirá, pero es muy modesto, es poca cosa. No es tan poca cosa. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China, la presidenta de la Unión Europea, son como niños en este tema de la paz, porque todos proponen distintos medios, pero ninguno de esos medios van a la raíz. Está muy bien, tienen que hacer su trabajo para solucionar emergencias, pero no solucionan el problema de fondo, que es moral, no es político, no es tecnológico, es moral. Por eso realmente un cierto estado de paz se conseguirá solamente en la medida en que en el mundo haya un cierto volumen de personas pacíficas. Y se ve, por tanto, que la paz hay que instaurarla, tiene que estallar constantemente, pero no es un estado. Y si yo soy pacífico, es posible que contagie esa actitud a un segundo y a un tercero. Pero la generación que viene detrás empieza de cero. Hay un nuevo inicio, así como en las cuestiones tecnológicas se ha descubierto la pólvora o la rueda y no hace falta volver a hacerlo. En lo espiritual hay un constante reinicio. Por eso no se va a llegar nunca a un estado de paz. La paz es un acto, hay que actualizarla constantemente. Y el sembrador de paz es un agente de paz. Por supuesto que pasará su vida, morirá y dejará mucho trabajo para el que venga detrás. Esto es inevitable, es inevitable. El pensar otra cosa es de niños. Es como nos gusta tanto, somos unos expertos en fútbol, juzgamos enseguida que este equipo habría que hacer esto y lo otro, o en política, ¿no? También jugamos con colores. Y lo mismo nos pasa en geoestrategia mundial, ¿no? Habría que hacer esto y eso son tonterías, o mejor, son juegos de chiquillos. Están bien, no son ninguna tontería, pero solucionan un problema muy concreto, una emergencia, y no va a la raíz. La raíz es realmente esta. Hace falta corazones que vean y transmitir esta cultura, esta religión, a cuanto más personas mejor, y esta generación a la siguiente, para crear no un estado, porque el estado será siempre de guerra, sino una situación actual de paz.
Pasaremos, dejaremos mucho trabajo para los que vengan detrás, pero habremos hecho lo que está en nuestras manos. Cuando estemos en la presencia de Dios, en el día del juicio, le diremos, he hecho muy poquito, pero he hecho todo lo que podía hacer. Y el Señor entonces nos dirá, muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra al banquete de tu Señor. Habremos pasado por el mundo, como dice ese punto de camino, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja poso, ilumina con la luminaria de la fe y del amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Bueno, vamos a acudir para terminar a la Santísima Virgen. Nos quedamos con estas tres ideas. El estado habitual del hombre es de guerra, la paz es en acto, es gracia, es de guerra después del pecado. La paz es gracia, es en acto, y el sembrador de paz es un corazón que ve, es una actitud personal. Una escritora riojana llamada María de Lejarrón, que vivió los horrores de la Primera Guerra Mundial, escribe: ¿creen ustedes que hubiese podido llegar a realidad el espanto indecible de la guerra actual si las madres del mundo compartieran las responsabilidades del gobierno? Y es que efectivamente, ¿no? Como ella misma dice, las mujeres, como proveedoras de cuerpos, habría que decir de personas, conocen el valor de las vidas que se destruyen, saben lo que cuestan. Y por eso la mujer tiene una sensibilidad superior a la del hombre en la paz. Y por eso a María la llamamos Reina de la Paz. Voy a terminar con una consideración de San José María dirigida a la Reina de la Paz que es muy práctica y que podría ser quizá la aplicación de esta meditación. Dice así: Santa María es, así la invoca la Iglesia, la Reina de la Paz. Por eso, cuando se alborota tu alma, el ambiente familiar o el profesional, la convivencia en la sociedad o entre los pueblos, no ceses de aclamarla con este título: Regina Pacis, ora pro nobis, Reina de la Paz, ruega por nosotros. ¿Has probado, al menos, cuando pierdes la tranquilidad? Te sorprenderás de su inmediata eficacia.